privilegio del día de hoy el poder estar compartiendo el devocional del día viernes. Y le quiero invitar a que podamos dar lectura a la palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al 13. Y dice así: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero para recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella la gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Hermanos, tenemos en el contexto de que cuando Pablo, el contexto histórico en el cual Pablo escribe esta carta, tenemos que es una segunda de Timoteo, es una de las últimas cartas que Pablo escribe, y escribe a este joven Timoteo, el cual ya venía a ser prácticamente muy cercano a él, un aprendiz muy cercano, y lo podemos ver en el versículo 1, dice: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia. Pablo está tratando de aquí aconsejar a un joven Timoteo que prontamente iba a ser enfrentado a un evangelio post-apostólico, en el cual ya los apóstoles en algún tiempo ya iban a empezar a morir, algunos iban a ser entregados a los romanos, iban a ser sacrificados por causa del evangelio, y de hecho era la misma situación en la que estaba Pablo. Pablo se encontraba en un ambiente muy desolador, ya que estaba preso, estaba sus amigos, por así decirlo, y sus más cercanos, varios no estaban junto a él, como lo menciona también. Y entonces podemos ver de que era un ambiente muy desolador para el apóstol Pablo, en ese entonces cuando escribe esta carta. Entonces era importante de que lo que pudiera Pablo transmitir en estos versículos y en estos capítulos cuando escribe a Timoteo fuera lo más conciso y lo más preciso para que Timoteo pudiera continuar con el ministerio del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos leemos lo que encontramos aquí en el capítulo 2, vemos que Pablo inicialmente habla a Timoteo, ¿cierto?, de entregar a Dios y entregar la vida de cada uno de nosotros y de la iglesia misma, que la vida debe ser entregada en servicio para el Evangelio. Esa es la idea principal de la que está aquí. ¿Con qué fin? Y Pablo lo dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación. Ese es el fin del servicio que Pablo propone aquí en el capítulo 2 y en la porción que acabamos de leer. Ese es el propósito. Pablo podía estar pasando penalidades, podía estar preso, podía estar solo, pero él mismo lo dice: todo lo voy a soportar a causa de poder entregar el Evangelio a los escogidos, a aquellos que el Señor quiere salvar. Entonces, hablamos de un fuerte, hermanos, hablamos de un fuerte deseo de servir a la obra de Cristo Jesús por medio de su Evangelio aquí en la tierra. Y es lo que la iglesia, y Pablo lo entendía bien, por eso aconseja a Timoteo, y es lo que la iglesia debe hacer, y es como cada uno de nosotros deberíamos servir dentro de nuestra propia congregación, hermanos. Si hay un fin principal que fue encomendado a la iglesia prontamente a la ascensión de Jesús, y esa fue predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos. Y fue algo que quedó grabado a fuego en los corazones de los apóstoles, los cuales se encargaron fervientemente de predicar el Evangelio. Y asimismo podemos ver cómo Pablo insta nuevamente al servicio.
Entonces Pablo dice en el versículo 3, dice, sufre penalidades conmigo como un buen soldado. Aquí Pablo va a hacer 3 analogías, hermanos, en las cuales va a ocupar, como ya lo ha hecho en varias ocasiones, ¿cierto? Que es como el servicio a la milicia. Va a ocupar también, que lo ha hecho en otras ocasiones, el atleta, la vida atlética o cómo el atleta se prepara. Y también un tercero que va a ser el labrador. El primero dice en el versículo 3, sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Hermanos, Pablo, hay algo que tenía claro y hay algo que también quería dejarle claro a Timoteo, es que las penalidades, hermanos, las penas y las tribulaciones se iban a tener que vivir de una u otra manera. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces nos es inconcebible pensar que nosotros como iglesia vamos a estar libres de las aflicciones y libres de las tribulaciones a causa del Evangelio de Cristo. Ahora quiero que me entienda muy bien. Quiero que me entienda muy bien cuando hablamos sobre tribulaciones y hablamos sobre penalidades. No me estoy refiriendo a aquellos problemas que a causa de su pecaminosidad o de mi pecaminosidad nos generan dolencias, sino que estamos hablando de cosas que son atribuidas, de cargas que son atribuidas por causa de compartir el Evangelio, por causa de vivir el Evangelio, hermanos. Y que si lo aplicamos rápidamente y lo traemos hasta nuestras vidas el día de hoy, creo que es muy fácil darnos cuenta de que no lo estamos viviendo. Hoy vivimos, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estar en una sociedad donde aún se nos es permitido compartir el mensaje del Evangelio, que prontamente sí está peligrando. Y quizás ahí va a llegar el momento en el cual vamos a tener que padecer persecución, en el cual vamos a tener que padecer aquellas penalidades a causa de proclamar y predicar el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo llama y dice, sufre penalidades conmigo como un buen soldado. Está hablando de la fidelidad de ese soldado a aquel que lo llamó, a su capitán, a su general, a aquel a quien está enfrente, que es Cristo Jesús. Ningún soldado de servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros estamos llamados a tener una concentración, a tener un punto, a tener una meta, y nuestra meta, hermanos, es el servicio a los escogidos del Señor, a predicar el Evangelio. Muchas veces tenemos una visión errónea de lo que significa vivir en el Evangelio. Creemos que el Evangelio o ir a la iglesia es suficiente. Creemos que ser servidos, hermanos. Y qué difícil es entender esto. A veces acaparamos tanto el ser servido. Queremos ser servidos por medio de la alabanza. Quiero ser servido por medio de los cultos. Quiero ser servido por medio del trabajo de otros grupos. Y mi participación dentro de la iglesia, mi servicio en cuanto a la predicación de la palabra es tan escaso, hermano. Siendo que Pablo nos está exhortando a sufrir penalidades y aún es más a quitar toda cosa que nos pudiera distraer del servicio al Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas, hermano. En la preparación, esta analogía ya la ha hecho Pablo en otras veces, ¿cierto? Que el atleta se concentra también en la meta. El atleta tiene que realizar cierta capacitación física, tiene que estar en un constante entrenamiento, hermano. Y es algo que le va a implicar sacrificio. Va a tener que tomar en algún punto la decisión de apartar algunas cosas, de no optar por algunas cosas y abstenerse de hacer estas cosas para poder mantenerse en buena condición física, no comer alimentos que le van a generar una mala salud, no hacer actividades que le podrían perjudicar. De la misma manera nosotros como hijos de Dios, hermanos, sabemos de que tenemos reglas, tenemos cosas en las cuales tenemos que vivir, sabemos que debemos vivir en contra del pecado, sabemos que debemos negarnos a nosotros mismos diario y constantemente, pero el punto está ahí, hermanos, que estamos a veces creyendo que vivimos el Evangelio, que estamos viviendo un Evangelio, pero no servimos a este Evangelio. No hacemos nada por la expansión del reino de nuestro Señor Jesucristo en los corazones de aquellos que Él escogió, que ya están escogidos, hermanos. Entonces es inconcebible que nuestra vida, hermanos, es incompatible, y esa es la palabra, es incompatible que nuestras vidas, hermanos, en las cuales constantemente somos servidos, empaticen con lo que Pablo nos está explicando acá. Tenemos un soldado, hermanos, que se abstiene de las cosas mundanas,
de las cosas de la vida diaria, por tratar de ser fiel a aquel que lo llamó. Tenemos un soldado que sufre penalidades, tenemos a un atleta que es riguroso en su estilo de vida para poder mantenerse fiel y poder optar en algún momento a la meta. Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta y podemos pesar en nuestras vidas. Podríamos poner en una balanza cuánto es lo que nosotros estamos haciendo, en pos de qué, en pos del servicio a la predicación del Evangelio. El Evangelio de Cristo no se trata de escuchar canciones y satisfacer mi gusto musical. El Evangelio de Cristo no se trata, hermanos, de que yo pueda escuchar palabras bonitas, yo pueda ser satisfecho. El Evangelio de Cristo se trata de ir en pos de todas las personas que no le conocen y anunciarles que Cristo salva. Como tercer punto también nos encontramos, hermanos, y tercera persona en la cual hace la analogía Pablo, es de aquel, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Hermanos, sabemos de que no solamente este trabajo o esta predicación del Evangelio lleva a un despropósito, sino que tiene un propósito, y ese propósito, hermanos, lo podemos leer en los versículos 11, 12 y 13. Dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo, hermanos. Todo ese trabajo que estamos haciendo hoy como labradores, que el cristiano debe hacer, que Timoteo debía tener en mente, va a generar un fruto, y ese fruto, hermanos, es la salvación de aquellas personas a las cuales se les predicará el Evangelio, a cuales aquellos van a ingresar por medio de esa predicación y poder conocer a Cristo. Ese es el fruto. Entonces es tan importante que cada uno de nosotros sirva, hermanos, dentro de nuestra iglesia. Y cuando somos confrontados ante esta palabra, no nos podemos preguntar, es imposible que no hagamos un análisis de nuestras propias vidas, ser enfrentados a la palabra y darnos cuenta de que muchas veces estamos al debe en lo que respecta a la predicación del Evangelio. Y no me malinterpreten, no estoy hablando de hacer puntos de predicación, no estoy hablando de realizar actividades que impliquen una preparación estratégica gigante, sino que, hermanos, estoy hablando del servicio personal de cada uno de nosotros, de los cuales somos responsables. Cada uno de nosotros militamos en este Evangelio, cada uno de nosotros corremos esta carrera, hermanos, y nuestra meta debería ser Cristo. Y nuestra meta debería ser entregar el Evangelio de Cristo, hablar de Cristo y poder reunir y poder sumar más, hermanos, sumar el fruto de la salvación, de los escogidos por Dios a este Evangelio. Entonces, a veces nos encontramos en nuestro servicio a la expansión del reino, en nuestro servicio a la predicación de la palabra, como este joven que llama a su polola, que es un joven súper enamorado y el cual le dice, mi amor, yo por ti podría cruzar el mar, podría caminar por los vidrios rotos, podría traerte la luna si fuera necesario, pero si mañana no llueve, te voy a ver. Sería algo como eso, hermanos. Decimos amar al Señor, amamos su Evangelio, o cuando escuchamos una predicación o una alabanza, proclamamos y decimos, Señor, amo tu palabra, amo tu sacrificio en la cruz, estoy agradecido por tu sacrificio en la cruz, pero no estamos dispuestos a hacer lo que continúa esto, sino que solamente somos servidos por eso, somos servidos de emociones, nuestra mente se puede tranquilizar, hermanos, pero la verdad y lo que nos confronta la palabra del Señor es que cada uno de nosotros somos responsables, hermanos, somos responsables de predicar el Evangelio de Cristo. Ya sea en su lugar de trabajo, hermanos, ya sea en donde usted está, cada uno de nosotros conoce una persona que no es conversa, cada uno de nosotros conoce una persona o tiene algún cercano que no asiste a una iglesia, que no conoce de Jesús, que está necesitado, hermano. Y eso es lo más terrible. Hay necesidad, sabemos que hay necesidad, sabemos y entendemos que hay personas que necesitan de Cristo, pero aún así no lo hacemos, porque no le servimos y estamos carentes de eso. Entonces, hoy la palabra del Señor, hermanos, nos llama, y como Pablo llamaba a Timoteo, a soportar como un soldado, a ser como un atleta riguroso en cuanto a las reglas en las cuales nos debemos mover, y con la esperanza de un labrador que va a obtener su fruto, a que prediquemos, hermanos, y a que sirvamos en cada uno de los lugares donde Dios nos ha puesto.
Pablo dice, estamos hablando de un hombre que está encarcelado, estamos hablando de un hombre que está en una cueva, hermanos, con rejas, donde constantemente está siendo atormentado por los gritos de los demás reos, está sufriendo la humedad de aquella prisión, el hambre, el sueño, la fatiga. Y este hombre escribe, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan salvación. ¿Cuánto del carácter de Pablo, hermano, que este hombre tenía, que este hombre poseía para la predicación del Evangelio, necesitamos nosotros? Por eso el día de hoy la reflexión es, hermanos, a que cuánto de nosotros estamos dispuestos a sacrificar por nuestro servicio a la predicación de la palabra. ¿Hace cuánto tiempo que no conversa con alguien del Evangelio de Cristo? ¿Hace cuánto tiempo que no ora por una persona para que esa persona pueda conocerle a Cristo? Simplemente nos conformamos con ser servidos, con ir a la iglesia, ser servidos de la palabra, ser servidos de la alabanza, ser servidos de nuestras amistades, ser servidos de la gracia que Dios nos da por misericordia. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a dar de eso? ¿Cuánto de eso estamos dispuestos a entregar por medio de la palabra y de la predicación del Evangelio? Hermanos, esta ha sido la reflexión del día de hoy. El Señor nos ayude a que podamos servir y a que podamos seguir creciendo, porque de lo contrario, hermanos, de lo contrario seguiremos en la misma actitud o en la misma manera en la cual estamos. Por eso es importante que oremos al Señor para que Él ponga en nuestro corazón y moldee nuestro carácter y podamos, por medio de esta misma palabra, entender de que es necesario el servicio riguroso, el servicio fidedigno al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a orar. Padre Celestial, te doy gracias por la palabra que hoy nos permite, Señor, poder reflexionar. Gracias, Señor, porque por medio de tu inspiración, Señor, a través de Pablo, podemos entender cuán importante es, Señor, cuán relevante es la predicación del Evangelio, el padecer, Señor, con un fin, el fin de poder compartir el Evangelio. Hoy, Señor, perdónanos porque tenemos comodidades, tenemos libertad, Señor, pero la hemos mal aprovechado. La iglesia, Señor, se distrae, Padre Celestial, y a veces no buscamos, Padre de la Gloria, entregar el Evangelio como deberíamos hacerlo, Señor. Y somos responsables cada uno de nosotros, Señor, a causa de nuestra propia negligencia, Señor. No es culpa del hermano, no es culpa del pastor, no es culpa de los líderes, Señor. Es culpa de cada uno de nosotros que no hemos sido capaces de considerar, Señor, lo que tu palabra nos habla constantemente y lo que tú nos mandaste, Señor, en aquel monte antes de subir, Señor, a los cielos. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, enciende, Padre Celestial, sus corazones de pasión para que puedan hablar, Señor, de ti. Enciende, Señor, sus mentes para que puedan entender, Padre Celestial, para que puedan recapacitar, Señor, de que los días se acercan, Padre Celestial. Los días finales ya están a la puerta y tu venida, Señor, es pronto. Y todo aquel que no te conozca, Señor, y todo aquel que no haya podido, Señor, disfrutar de tu perdón, tendrá que pagar con su propio cuerpo, Señor, en las llamas. Padre Celestial, te doy gracias por este momento. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra la podamos atesorar y llevarla a la práctica, Padre Celestial. Sabemos de que eres poderoso y puedes hacerlo. Y tu palabra, Señor, es infalible, Señor, y trae fruto y no vuelve vacía. Así que, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.